Hola a todos, todas y todes, que a todos hay que teneros en cuenta. Bien, un viernes más, aquí estamos otra vez, a las 8 estrenamos puntualmente, 8 de la tarde o 20 horas, hora europea, hora española. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede ser interesante y yo lo he denominado no es lo mismo un micrófono que un oído o la imperfección en cualquier captación. Cadena auditiva. Las ondas mecánicas producidas por un emisor viajan a través del aire, que es el medio elástico y gaseoso en el cual estamos sumergidos, transportando la información hasta llegar al receptor. Estos tres eslabones tienen que existir en toda cadena de audio. Y como dicen por ahí, la cadena siempre, 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 siempre se cortará por el escalón o eslabón más débil. Ahora bien, nuestro emisor ya provocó las perturbaciones de presión en el aire y el medio nos transporta dicho estímulo sonoro hasta el receptor. El proceso es sencillo, pero el resultado final no siempre es el mejor. Desde la idea prima del emisor a la percepción final del receptor, pasando por el asesino medio o aire, casi seguro que algo de este estímulo se ha modificado. Es decir, desde el primer momento en que el emisor produce las perturbaciones en el medio, ya pierde parte de esa energía inicial por la necesidad de cambiar su inercia mecánica, perdón, que está en estado de reposo. El aire nos cobra un peaje muy caro por su traslado. Tiene una pérdida de energía muy grande a la distancia. Teoría cinémica de los gases y de la ley inversa del cuadrado. Por si a alguien le interesa, consultad y ahí lo tenéis. Como casi también subterapeuta y su humedad son factores importantísimos a tener en cuenta, ya que estos modifican mucho las características particulares de la presión sonora. En la actualidad, con los avances tecnológicos y científicos en el estudio de la acústica, la psicoacústica, la psicofísica, etcétera, 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 tenemos la posibilidad de controlar, señores, de controlar. Ese señor que decía que no se puede controlar. Sí se puede controlar, amigo mío. Francisquito, que por ahí andas, que lo sé. Pues controlar mucho, pero mucho, la parte física de dicha presión sonora en el medio en que se desarrolla. Como es el caso cuando necesitamos calibrar, ajustar y acoplar, Francisco, ¿te suena? Nuestro sistema electrónico de sonido con la acústica del recinto. Dicho proceso de acoplamiento, como dijo Buck McCarthy, es lo más difícil de lograr. El único parámetro natural que aún no podemos controlar es el viento. Al aire libre, lógicamente. Contra esto no se puede hacer absolutamente nada de nada de nada. No existe en la acústica moderna la posibilidad de luchar contra el viento. Así de fácil y así de conciso. En cambio, para la temperatura y la humedad existen algoritmos que solucionan el problema típico de cuándo hacemos las pruebas de sonido, si por la tarde con una temperatura y humedad determinadas o por la noche en el concierto, que estos parámetros habrán variado más que considerablemente. Gracias a estos algoritmos podemos recalcular la calibración del sistema sonoro y reajustarlo para un balance armónico total. Recuerdo una anécdota de hace unos cuantos años atrás, cuando todavía no existían estos algoritmos que venimos hablando. El técnico de un grupo muy importante y conocido mundialmente, es de mi época cuando yo estaba en Gamerco o en Guy Mercader, Guy Company,
Durante las pruebas mandó a poner en marcha la calefacción del local. En concreto, estamos hablando del Luna Park en Buenos Aires, para simular la temperatura a la hora concreta y las condiciones a la hora concreta del concierto. El resultado evidentemente fue genial, así como la idea también evidentemente. También hay que tener en cuenta que el visor no siempre transmite algo. Es decir, si escuchamos a un avión, que dicho sea de paso, por una cuestión acústica de reflexiones encontradas, no es fácil de saber exactamente su procedencia. Si no nos transmite nada, no nos quiere decir nada. Simplemente pasa por ese lugar, no te dice nada. No te dice, hola, soy un avión, ¿te gustan mis alas? Ya sabemos que es un avión por una cuestión cultural, pero no podemos reconocer ni su color, ni su marca o compañía aérea con solo escucharlo, señores. Esto es lo que se conoce como escucha pasiva. Cuando lo que podemos decir que emitir no es transmitir. Otra salvedad es que oír no es escuchar. No me cansaré de repetirlo. Oír jamás fue escuchar y escuchar jamás fue oír. Con esto quiero decir que no siempre uno escucha lo que oye. Os hice un post, está colgado hace pocos días, un repost, donde os enseño cómo se puede engañar vil y muy sutilmente a nuestros oídos. Tenemos filtros que eligen cuál de los estímulos recibidos es el importante. O sea, que podemos filtrar el mensaje final para su percepción y los otros estímulos son solamente puras sensaciones. Oír es un acto involuntario. Escuchar es un acto intencional y racional, señores. Recepción, percepción. Existen, para la recepción del estímulo sonoro, dos herramientas de vital importancia en el mundo del sonido. Dichos receptores son el oído humano y el simple micrófono. Aun siendo verdad de que ambos son mecanotransductores, son difíciles entre ellos. Insisto, bonito palabra, disímiles entre ellos. El punto más importante de la diferencia entre estos dos transductores es que el oído es un instrumento biomecánico. Insisto, un instrumento biomecánico. Y el micrófono, en cambio, es un instrumento puramente electromecánico. El oído convierte energía mecánica en impulsos nerviosos, bioelectricidad, que aun siendo impulsos eléctricos dista mucho de la energía eléctrica que transduce un micrófono, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Esta pequeña gran diferencia es de inicio la clave para marcar la distancia que existe entre cada uno de ellos. Aunque en definitiva, siempre terminaremos utilizando el oído como instrumento receptor. Detrás de un micrófono siempre hay una oreja. Sistema auditivo. Nuestro gran sistema auditivo está dividido en dos partes principales. El sistema periférico es el responsable de los procesos fisiológicos de la audición. La sensación propiamente dicha. Es la parte física del oído estudiado a través de la psicofísica. Digamos que es la parte hardware, la parte mecánica, podríamos decir. Puesto que el oído externo, pina o aurícula o canal auditivo, el oído medio, tímpano o osículos y el oído interno, cóclea y neurotransmisores. El sistema central es el responsable de los procesos psicológicos de la audición. La percepción es la parte psicológica estudiada por la psicoacústica. Digamos que es el software. Es decir, cuando una persona escucha algún sonido, se llega al oído como una onda acústica mecánica, estímulo distal, que no digital. Pero dentro del oído humano se transforman impulsos eléctricos neurológicos, bioenergía,
que pasando por el musicéfalo y el diencéfalo llegan a la corteza auditiva ubicada en el lóbulo temporal. Y es ahí, y solamente ahí, donde se hace consciente la percepción o estímulo proximal. La percepción es un conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y o sentimientos, a partir de su experiencia siempre previa, de manera lógica y o significativa. Los procesos de un pensamiento que opera en la mente no se efectúan sobre los eventos en sí mismos, sino que sobre la representación que el oyente puede construir a partir de dicho estímulo. Un ejemplo de estos son los efectos Doppler, Shepard y McGluck. Hablamos también de ellos en anteriores posts. Os remito a estos. Entre estos tantos efectos e ilusiones auditivas. Yeming Laurel. Los sentidos son el mecanismo fisiológico de las sensaciones, mientras que la percepción es la parte psicológica de dichas sensaciones. En el momento de recibir los estímulos sonoros, los procesos psicológicos de la percepción, no existe un micrófono. Es decir, un micrófono solo posee una de las partes. Sería el hardware, el sistema periférico, donde solo lo mecánico está en juego. Es verdad que a través de la parte hardware los micrófonos tienen sus características particulares y peculiares. De ahí que existan tantos tipos y modelos específicos para cada determinado tipo de estímulo sonoro que deseamos captar. Pero no tiene la parte software, la parte psicoacústica, es decir, la percepción. Un micrófono recibe, pero nunca jamás percibe. Un micrófono tiene la capacidad de poder elegir de todos los sonidos que recibe cuál es prioritario para la percepción final. Él recibe todas las vibraciones, absolutamente todas, que se mueven a su alrededor de su cápsula, de acuerdo a su sensibilidad, posición, filtros, etcétera, 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 sin distinguir cuál es cuál. Un claro ejemplo de esto es si estamos escuchando una orquesta y ponemos nuestra atención a un instrumento en particular, nos centramos en escuchar solo ese instrumento. Lo vimos también en un anterior post donde me refería a la escucha perceptiva, y cómo comparar, cómo hacer pruebas de doble ciego. Bien, nuestro cerebro pondrá un filtro al resto de la orquesta y dejará como percepción más importante a nuestro instrumento elegido. Recomiendo leer sobre el ancho de banda crítica o enmascaramiento, también en un anterior post, verlo, leerlo o escucharlo. Efecto Cocktail Party, de C. Cherry, en 1953. El sistema auditivo humano nos permite localizar y focalizar una fuente entre varias similares a ella dentro de un espacio sonoro. Dicho de otra manera, podemos encontrarnos en una reunión y con todo el mundo hablando a la vez. Somos capaces de centrarnos en una voz en concreto y escucharla, aunque cuando comparten la misma banda sonora. El apoyo visual a la fuente también ayuda muchísimo a su localización y a la localización de la percepción, volviéndose costosa si tenemos, menos costosa si tenemos un apoyo visual y más costosa si no tenemos un apoyo visual o este es nulo. Se trata de un efecto que tiene que ver más con el cerebro y cómo procesa la información que con la audición propiamente dicha, ya que no se trata de un únicamente auditivo, únicamente auditivo, sino que se necesita de un apoyo visual para que se dé correctamente. Esto es conocido como percepción transversal. Aunque el oído sea una exquisita máquina mecánico-biológica, nos permite más de lo que creemos, y la razón muchas veces termina determinando la percepción al estímulo. Transducción. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar
o convertir una determinada manifestación de energía de entrada en otra energía de salida. Denominamos transducción auditiva a la transformación de la energía mecánica que actúa sobre las células ciliadas en energía bioeléctrica que tras la transmisión sináptica induce a la aparición de un potencial de acción en el nervio nuclear. Espero me sigáis porque estoy utilizando términos necesariamente técnicos. La audición implica 4 tipos de transducciones distintas. Primera, de onda sonora, presión de aire y vibraciones mecánicas. Segunda, de vibraciones mecánicas a ondas líquidas. Tercera, de ondas líquidas a señales químicas. Cuarta y finalmente, de señales químicas a impulsos de bioenergía. El proceso de transducción, tanto en la cóclea como en los receptores vestibulares, depende del ciclo del potasio. Este elemento es fundamental en la importancia para la audición. ¿Dónde vistes a un mono con audífonos? Es un pequeño chiste, ya me lo permitiréis. En el caso de un micrófono, tiene 2 transducciones. Primera, de ondas sonoras, presión de aire, a vibraciones mecánicas. Segundo, de vibraciones mecánicas a señales eléctricas. O en un sistema binario en el caso de micrófonos digitales, que también los hay. Protección. En el caso de estar expuesto a altas presiones sonoras, ya lo vimos también en un anterior post, se activan en el sistema auditivo las alarmas cuya acción es reducir la función de transferencia entre el oído externo con el interno. Por ejemplo, cuando el aire del medio ambiente está comprimido, como sucede durante el despegue de un avión, el aire del oído medio también lo está y se nos tapan los oídos. Entonces, la trompa de Eustaquio, que es una válvula que sirve para igualar la presión externa con la presión interna de la cavidad del tímpano, se abre y el aire comprimido se va por ella, compensando la diferencia de presión. Sucede lo mismo cuando estamos sometidos a la presión de fluidos. Se compensa la presión para evitar parotraumatismos. Gran maniobra, doctor Basalva. Todo sistema fisiomecánico, como es el oído, está sometido a presiones que tienen un punto de ruptura. Sea un nivel más alto o más bajo, sea por fatiga, desgaste o resonancia. Pero se rompe, termina rompiendo. Un ejemplo de esto, último, es el puente de Tacoma. Con lo cual, recomiendo no clavarse un destornillador en el canal auditivo o bien no meter la cabeza dentro de un bombo sonando, como si el oído fuese un micrófono. Porque el resultado sería que tendrías que aprender a leer los labios o el lenguaje de signos. El ser humano posee un sistema de protección natural que nos ayuda a controlar el nivel de intensidad de recepción y así evitar posibles roturas de nuestros oídos, como por ejemplo si estamos mucho tiempo sometidos a un alto nivel de presión sonora. Un acto reflejo neuronal controla la contracción de los músculos del oído medio, básicamente el músculo estapedial. En algunos casos, la membrana timpánica también se tensa. Dicha contracción incrementa la rigidez de la cadena osicular, lo que limita su amplitud de desplazamiento, con lo que conlleva la reducción de energía cinética transmitida al oído interno. Este reflejo estapeidal es el que reduce la función de transferencia entre el oído externo y la cóclea, dentro de sus límites, claro está, como protección de una posible ruptura. Por otro lado, la membrana basilar comienza a aplanar la respuesta en frecuencias para proteger a las células ciliadas por el proceso de despolarización de la sobreestimulación, provocando también una reducción de transferencia. Esto queda más que demostrado en las ya archiconocidas y por mí tan mencionados curvas isofónicas de Fletcher y Munson. Hay un post también donde hablamos de ellos, no uno, más de uno. Cada uno de los 4 transducciones que utiliza el sistema auditivo para la recepción son importantes en el momento de proteger el oído. Primero, el cerumen, eso que tanto nos molesta y que algunos con palillos se lo meten más adentro hasta hacer un tapón y crear un grave problema. Incluso algunos provocan infecciones.
Al producir mayor segregación en una pequeña parte, ayuda a disminuir el diámetro del canal auditivo y a reducir el movimiento de la membrana tímbrica. Segundo, el músculo estapedial provoca menor movimiento mecánico, reflejo estapeidal. Tercero, menor movimiento mecánico produce menor movimiento de líquidos, paralinfia, endofila, de las tres rampas de la cóclea, vestibular, media y timpánica. Cuarta, la membrana basilar, a través de el ribonuclear, refleja las células ciliadas, inyecta inhibidores acetilcolina, provocando menor potencial de acción, lo que da como resultado menor bioenergía transducida. Esta idea de controlar la entrada para optimizar o proteger la salida es el funcionamiento de un proceso de control dinámico. En el mundo del sonido, los dispositivos electrónicos que controlan la mecánica, como vimos también en anteriores posts, son los más que conocidos como compresores. Desgraciadamente, el oído trabaja con ataque y relays muy lentos. ¿Os acordáis del attack, relay, sustain y decay? Pues el oído tiene un attack y relays muy lento. Y un modo RMS no peak para los más técnicos. El micrófono no posee un controlador de presión. No tiene ningún tipo de protección mecánica, señores. Si recibe más presión de la que puede soportar mecánicamente, casca y se rompe. Se rompe la cápsula, diafragma o membrana, como le quieras llamar. No tiene, como el oído, un compresor para evitar su ruptura. Eso es una herramienta electrónica o digital. Lo que sí en algunos casos traen son controladores de rango dinámico, atenuadores electrónicos y o filtros de frecuencias para que la señal eléctrica transducida, no para disminuir la presión mecánica que recibe la cápsula, señores. Además está de decir que existen diferentes tipos y modelos de micrófonos de acuerdo al nivel de presión que vamos a captar. Localización. El posicionamiento espaciado de nuestros oídos a los lados de nuestra cabeza proporciona un sensor espacial automático. El ser humano posee un sonar personal biológico que le indica la posición exacta de dónde proviene el sonido que ha recibido, con un error acojonante, señores, de tan solo 3 o 4 grados. Esto es gracias a las diferencias intraurales específicas entre los parámetros de intensidad ILD y tiempo ITD, que es lo que utiliza el cerebro para localizar la posición exacta de dicho estímulo. La ley de Hughes, curvas isofónicas y efecto Haas. Lo vimos también en otros posts. Os aconsejo que veáis y escuchéis los anteriores posts. Muy poca gente lo hace y por eso tengo que rehacer y resubir y hacer los reposts, porque no os los miráis. Y hay cosas muy interesantes, de verdad. En el plano sonoro horizontal, llamado azimut o eje X, la referencia de intensidad ILD y el tiempo ILD y el tiempo ITD entre ambos oídos determina la posición del estímulo. Cualquiera de estos factores por sí solo puede ser determinante para crear la percepción de la localización horizontal, que no vertical. En el caso de los oídos están trabajando conjuntamente, uno depende del otro. Escucha binaural. ¿Os acordáis? También está en un anterior post. En el plano vertical, el cenit, eje I, juega un papel muy importante en el oído externo. Esto se encarga de conducir los sonidos hasta el canal auditivo. Acá, las ondas esféricas o omnidireccionales se transforman en ondas planas. Allí se generan ondas estacionarias produciendo filtro para algunas frecuencias, y esto sumado los lóspeos, el cerumen y la longitud del canal auditivo, condición particular para cada individuo. Cambiando así el componente espectral, lo que se llama el timbre. Dicha tonicidad se decodifica en el cerebro proyectando la imagen del eje Y vertical. Y este proceso se le conoce como función de transferencia relativa a la cabeza, HRTF. Esto es muy, pero que muy interesante de ver, porque aquí está la magia del sonido 3D
360 o del sonido inmersivo. Os aconsejo echáis mano de una buena bibliografía porque esto es realmente súper interesante y súper atractivo. Es apasionante, de verdad. En este plano, la localización de los sonidos trabajan por separado y no realizan comparativas entre ellos, sino que estos son totalmente independientes el uno del otro. Escucha monoaural. Otro papel que juega la pinna o pabellón auricular con sus complejas geometrías particulares es el de proporcionar la localización frontal y trasera en el eje Z. El mecanismo que utiliza es la propia arquitectura anatómica, la cual proporciona algo de direccionalidad a altas frecuencias y añade otra capa de HRTF a la ecuación. Y obviamente la resistencia apantallada de la anatomía de las orejas, estas, también las vuestras también y la de cualquier individuo humano, cambia la tonalidad y la intensidad. El ser humano recuerda a lo largo de su vida una gran variedad de funciones de transferencia correspondientes a las diferentes direcciones de donde proviene el estímulo sonoro, generando una organización tonópica de la corteza auditiva, también conocida como mapa tonópico. Debido a este fenómeno existen mapas de frecuencia que indican exactamente la zona de la corteza auditiva del cerebro dedicada a las frecuencias sonoras en concreto. Esta región del cerebro, mediante la interpretación de los datos obtenidos por el oído, es capaz de localizar dónde proviene y de dónde provienen los sonidos, además identificarlos y clasificarlos, dando un factor más que importante para la localización del eje Z. Z. Al igual que el eje Y, el eje Z, los oídos trabajan por separado y no realizan comparativas entre ellos. También cabe destacar que la binauralidad mejora la percepción del sonido en alrededor de unos 8 dB con respecto a las situaciones de audición con un solo oído. En el sentido de la localización auditiva juega un papel muy importante el espaciado intraoral y la morfología del oído externo. Y como veremos más detalle, la resonancia ósea tanto de la cabeza como del tórax son factores que no posee el micrófono. El micrófono no posee ni tórax ni resonancia ósea. Algunos dicen, no, es que oímos con la resonancia ósea y con el tórax. No, 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 no. Eso es una cavidad resonante. No es que escuchamos con estos y con este. Que quede claro. Un dato curioso sobre los músculos intrínsecos auditivos, que son remanentes de etapas evolutorias anteriores. En la actualidad no podemos moverlos de forma voluntaria, ya que el músculo auricular posterior pasó a un estado vegetal, señores. Es decir, que actualmente solo rotamos la cabeza para buscar localizar la fuente sonora y no movemos las pinas de forma voluntaria como otros mamíferos. Hay muy poca gente que sea capaz de hacer esto. No sé si lo veis. Muy poca gente. ¿Cómo se comporta un micrófono ante la localización espacial? Veámoslo pues. Un micrófono, al ser un instrumento electromecánico, recibe todas las presiones de aire que están dentro de su rango dinámico, de acuerdo a su sensibilidad, y de su diagrama polar de captación. Algunos micrófonos poseen la capacidad de modificar su gradiente polar, etc., pero no nos da la localización del emisor. Lo que sí podemos percibir de la recepción del micrófono es su sumatoria de reflexiones, indicándonos más bien el tipo de características del recinto o lugar donde se producen las perturbaciones que la posición de donde procede el estímulo. Si deseamos lograr el reconocimiento posicional de un estímulo a través de micrófono, necesitaremos más de uno. Técnica conocida como sistema de array o de matriz. Hay diferentes sistemas para ellos, tales como los arrays esféricos, circulares planos y otros. Existen muchos formatos de disposición de los micrófonos para los distintos tipos de captaciones, como por ejemplo la técnica del par espaciado, técnica de par coincidente,
técnica de par XY, técnica Blumlein, técnica medio lateral, técnica de par casi coincidente, técnica ORTF, técnica NOS, técnica OOS, técnica WMS o array envolvente cardioide ancho, ambisonic, orden superior, funda tree, sin olvidarnos la mítica Deca 3. Incluso grandes empresas tienen dentro de su catálogo de micrófonos especiales para tal efecto. Por ejemplo, por simplemente mencionar algunos. Neumann KU100, 3DOFS Pro, DPA 5100, Soundman Dummy Hit, Sennheiser Ambeo MLC y el sistema Kinetic, por ejemplo, de la Xbox, que algunos conoceréis. Dato interesante a tener en cuenta y fuera de contexto es que existe una técnica digital de representación del audio espacial. Francisquito, aquí lo tienes de nuevo. Caracterizada por la creación de entornos acústicos virtuales, llamada síntesis de campo de ondas, o WFS. Esta produce fuentes de ondas artificiales, sintetizadas a partir de ondas elementales. Ley de Huygens. Francisco, busca. No se puede medir, no se puede representar, no se puede controlar, no se puede reproducir, no están los papeles. Ley de Huygens, Francisquito. Por lo tanto, cualquier campo sonoro puede reconstruirse si se restablecen la presión sonora y la velocidad acústica en todos y cada uno de los puntos de la superficie de su volumen. Este enfoque es el principal subyacente en la holofonía. Resonancia ósea. El cráneo y el tórax son un tipo de resonador, no de pabellón auditivo, señores, que aporta una vía de estímulo sonoro, no de sistema de audición, más para el cerebro, como un factor de comparativa para la locación exacta del estímulo. Esto es lo que podemos comprobar colocando los dedos índices en sus respectivos oídos, tapando la entrada de un oído y después la del otro y solamente escuchando nuestra resonancia craneal. O bien poniendo la mano sobre el pecho, donde notaremos la vibración de nuestra voz. Yo lo estoy haciendo ahora y noto la vibración de mi voz, pero mi pecho no escucha mi voz, es una caja resonante. Pilláis, ¿no? Espero. A esto debemos sumarle otros ruidos. Ah, por cierto, parece ser que ahora también esos que fabrican altavoces dialogan con la caja torácica. A estos deberemos sumarles otros ruidos internos tales como la respiración y la pulsación cardíaca, que también se suman al factor perceptual de los estímulos distales. Con lo cual nos lleva a pensar que nosotros mismos, al tener naturalmente incorporados filtros y niveles de ruido interno, estos influyen y condicionan en el resultado totalmente objetivo y personal en la percepción de un estímulo sonoro en forma única. Dicho sea de paso, son factores que un micrófono no posee ni jamás poseerá. Equilibrocepción. Otra virtud que posee el oído es que juega un papel determinante en nuestro equilibrio físico. La equilibrocepción consiste en que el cuerpo encuentra su equilibrio con respecto a la gravitación, la aceleración y otras fuerzas que afectan a su posición y movimiento. Esto es gracias al sistema vestibular, el oído interno, en donde se encuentran los órganos otrículo y cenáculo, en forma de cámara llena de perilinfa y perpendiculares entre sí. Estos se encargan de detectar las aceleraciones lineales y la posición de la cabeza, el utrículo en el plano horizontal y el cenáculo en el plano vertical. Por otra parte, eso es lo que utilizan para putear a los astronautas, que lo sepáis. Por otra parte, los canales semicirculares detectan las aceleraciones angulares que se producen en la cabeza.
La ventilación del oído medio y el equilibrio de presiones es esencial para una correcta conducción de las vibraciones auditivas hacia el laberinto. La información se procesa comparando la señal que se recibe en ambos oídos, ya que con la presencia del movimiento se va a producir un aumento o disminución de las señales que emiten. Es decir, ante un movimiento hacia la izquierda de la cabeza, se produce un aumento de la señal desde el oído izquierdo y una disminución en el del derecho. Y también viceversa. Esto, llamado reflejo vestibulo-ocular, cuyas propiedades dinámicas parecen menos adaptadas a las gamas bajas o frecuencias de 0, 1 a 4 Hz y otras informaciones sensoriales, visuales, entre otras, son las que contribuyen a mejorar la ganancia. Espero me sigáis, es un tema un poco técnico, pero es necesario. Esto es tomado en cuenta para la construcción de audífonos en la actualidad, para también los sistemas EIM, que algunos están promocionando a 20 y 30 euros. Sí, sí, muy precisos, ¿eh? Y luego también hay unos EIM que dicen hispanos. Sí, sí, muy buenos, muy buenos. Y también dicho desea, esta acción, un micrófono, no la posee, señores. Los oídos humanos, aun siendo de la misma marca y del mismo modelo, no siempre responden de la misma manera. Sus curvas de respuesta frecuencial y los umbrales dinámicos suelen ser diferentes entre ambos oídos. Y todo lo contrario con dos micrófonos de la misma marca y del mismo modelo. Seguramente tendrán las mismas curvas y características. Y de eso se trata, señores. Grandes marcas como Schubert's, DPA o Brubel Amp, por ejemplo. En Brubel y Kaiser buscan que un mismo modelo de sus micrófonos mantenga rigurosamente la misma similitud. Incluso se calibran para tal efecto. Cuando se mide presión sonora con micrófonos, es necesario ponderar las mediciones para hacerlas más cercanas a la escucha humana, poniendo en claro que un micrófono no es ni será jamás un oído. En definitiva, en lo único que son análogos un oído y un micrófono es, primero, en que ambos son dispositivos mecanotransductores, por lo dicho al inicio de esta post. Segundo, y en que nunca descansan, siempre están activos. Y aunque no nos vendría nada mal tener algún esfínter, y perdón por la albuyería, o cinta retráctil que podamos activar en ciertos momentos álgidos, algo así como el on-off de un micrófono, al cual solo funciona para la parte eléctrica, no para el transductor, os lo recuerdo. Pero que gracias a esa actividad imparable de la audición, el ser humano, desde sus inicios, ha podido sobrevivir y salvarse de grandes peligros. Ya puedes tener los equipos que quieras, pero si no sabes lo que escuchas y cómo suena, no llegarás jamás demasiado lejos. Webster Tillotson de Axis Audio. Y señores, esto es todo por hoy, que no es poco ni seguirá siendo poco. Nos vemos.